Ella parecía frágil, callada, de esas señoras a las que nadie realmente escucha. Pero lo que nadie sabía era que ella lo grabó todo, cada palabra, cada gesto, cada humillación. Y cuando decidió revelar lo que tenía en sus manos, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la verdad. La suegra lo grabó todo. Sí, todo. Y lo que vino después fue una ola de consecuencias, lágrimas, vergüenza y un aprendizaje que te arranca del suelo. Si crees que ya has visto historias intensas, espera a ver cómo una mujer común usó su fuerza interior para darle la vuelta al juego contra una nuera abusiva y todo un sistema familiar que guardaba silencio ante el maltrato familiar. Esta no es solo una historia sobre una suegra y una nuera. Es sobre resiliencia, redención, empoderamiento femenino y sobre todo sobre cómo la verdad, cuando aparece, tiene el poder de cambiarlo todo. Si alguna vez has pasado por un conflicto familiar o vives rodeado de relaciones tóxicas, este video tocará heridas que ni sabías que estaban abiertas. Y tal vez comience a sanarlas. Desde temprano, la relación entre Nora y su suegra, doña Elvira, estuvo marcada por la tensión. No había gritos ni escándalos, pero el silencio entre ellas pesaba como plomo. El conflicto familiar no era evidente para quien lo veía desde fuera, pero por dentro cada gesto cargaba espinas. Una palabra mal dicha era suficiente para encender días de frialdad. ¿Y sabes qué faltaba allí? Esa vieja conocida llamada empatía. Doña Elvira, a pesar de la edad y la experiencia, nunca fue tratada como un pilar de la familia. Era como si su presencia solo fuera tolerada, no acogida. Nora no la veía como aliada, sino como una amenaza velada, una sombra crítica en la esquina de la sala. Esta dinámica lamentablemente se repite en tantas familias. La nuera ve a la suegra como rival y no como alguien con valiosas lecciones de vida para compartir. Existe un dicho antiguo que dice, quien no aprende de los mayores está condenado a repetir los mismos errores. Nora, sin embargo, se negaba a escuchar. Su suegra intentaba acercarse con pequeños gestos, una taza de té, un consejo sencillo, pero el orgullo y las relaciones tóxicas hablaban más fuerte. La amargura nublaba cualquier intento de reconciliación genuina. Lo que comienza con una simple falta de diálogo pronto se transforma en maltrato familiar. Nora ignoraba a Elvira en las decisiones, la excluía de las conversaciones y se empeñaba en evidenciar sus errores. Y lo más cruel, lo hacía delante de su nieta, plantando semillas que crecerían torcidas. Cuando no hay empatía, la convivencia se vuelve una guerra silenciosa en la que todos pierden. Esta historia, lamentablemente, es más común de lo que parece. Tal vez conozcas a alguien que vive este tipo de conflicto familiar todos los días. A veces el abuso no viene en forma de grito, viene en forma de desprecio. El abuso doméstico puede ser sutil, silencioso, hasta invisible para los ojos de los demás. Pero quien lo siente, lo sabe. Quien lo vive, lo carga. Nora creía que su comportamiento era normal. Lo justificaba con frases como ella se mete demasiado o ya tuvo su momento. Pero ese tipo de pensamiento solo refuerza el ciclo de relaciones tóxicas. En lugar de construir puentes, levantaba muros. No veía que al tratar mal a su suegra, enseñaba a su hija a repetir el mismo patrón en el futuro. En vez de buscar resiliencia, Nora cultivaba la crítica. En vez de buscar redención, se hundía en justificaciones. Y lo peor, creía que tenía razón. Pero la justicia emocional no viene con soberbia, viene con un cambio de actitud. A veces el verdadero empoderamiento femenino comienza cuando reconocemos nuestras fallas y decidimos hacer las cosas de otra manera. El comportamiento de Nora no era solo un problema entre dos mujeres, era una grieta en toda la estructura emocional del hogar. La suegra lloraba en silencio, el marido callaba por miedo al conflicto, la niña observaba todo. Y cuando una familia vive en desequilibrio, las consecuencias no tardan en aparecer. Pequeñas actitudes generan grandes impactos. ¿Cuántas veces ignoramos las señales pensando que es solo una fase? Nora ignoraba la mirada cansada de su suegra, sus manos temblorosas lavando los platos, sus lágrimas contenidas en la habitación. E ignoraba también su propia fuerza interior, ahogada por la rabia, porque quien maltrata también está herido, solo que prefiere desquitarse en lugar de sanar. Lo que Nora no sabía, sin embargo, era que la vida tiene una manera peculiar de poner todo en su lugar. La verdad revelada llegaría más pronto de lo que imaginaba, y con ella un giro que lo cambiaría todo. Porque cuando la justicia llama a la puerta, rara vez avisa, y a veces aquello que crees tener bajo control es justamente lo que te enseñará la lección más dura.
La rutina dentro de aquella casa era una especie de castigo disfrazado de normalidad. Doña Elvira se despertaba antes que todos, preparaba el café, limpiaba cada rincón, lavaba, planchaba, cocinaba, todo sin un gracias. Nora imponía las tareas como si fuera un derecho adquirido. Era una inversión perversa. La nuera mandaba, la suegra obedecía. Era el retrato claro de un abuso doméstico silencioso, pero cruel. No había gritos, había órdenes frías y miradas de desprecio. Cuando Elvira se equivocaba o simplemente tardaba un poco más en terminar algo, escuchaba comentarios cortantes. ¿Hasta cuándo voy a tener que cuidar de ti?, decía Nora, con desdén. Aquello no era solo maltrato familiar, era deshumanización. Y lo peor, nadie parecía notar cuánto se apagaba Elvira día tras día. Nora justificaba su comportamiento como simplemente organización de la casa. Pero lo que hacía iba más allá del reclamo. Era control, era explotación. La suegra no podía salir, no tenía libertad ni para descansar. Cuando se acostaba, aún escuchaba quejas sobre lo que quedó por hacer. Eso no era convivencia, era prisión. Y la prisión dentro del propio hogar es una forma amarga de violencia. En una sociedad que tantas veces normaliza el trabajo doméstico gratuito impuesto a las mujeres mayores, es fácil disfrazar el abuso de ayuda. Pero la ayuda no debe ser una obligación. Lo que Nora llamaba cooperación en realidad era explotación emocional. Y este tipo de relaciones tóxicas es más común de lo que se piensa. Tal vez hasta conozcas a alguien que repite este patrón sin darse cuenta. Es aterrador cuánto se espera que las mujeres, incluso en edad avanzada, sigan sirviendo sin cuestionar. Ella ya no tiene nada más que hacer, decía Nora. Pero esa frase carga una violencia oculta, la negación de la dignidad. Elvira, con toda su fuerza interior, soportaba en silencio. Pero en el fondo sabía que eso tenía que terminar. La justicia emocional no puede posponerse para siempre. Un día, Elvira quemó la comida, no por descuido, sino porque estaba cansada con las manos temblorosas. Nora, al darse cuenta, gritó. Sí, por primera vez gritó. Llamó a su suegra inútil, un peso muerto. Y Elvira solo bajó la mirada. A partir de allí, la violencia dejó de ser sutil. El maltrato familiar se volvió una ofensa explícita, verbal, humillante. Y aún así, nadie en la casa decía nada. El marido de Nora fingía que no veía. La hija lo observaba todo como quien ve una mala película. Nadie intervenía. Así es como se mantiene el ciclo de abuso, por el silencio. Y cuando se normaliza el abuso, se abre espacio para que crezca, para que se convierta en algo aún más grave. Elvira comenzó a escribir en un pequeño cuaderno escondido. Allí registraba todo, los horarios, las tareas, las palabras dichas, las miradas. Su determinación crecía entre una lágrima y otra. Era su forma de resistir, de preservar la cordura. Porque a veces el primer paso para salir del abuso es reconocer que existe. Y sí, escribir es una forma de gritar sin hacer ruido. Nadie lo sabía, pero Elvira también había instalado discretamente una pequeña cámara en la cocina. No por venganza, sino por protección. La verdad revelada llegaría pronto, y ella quería estar lista. No buscaba castigo para la nuera, buscaba respeto, justicia, espacio. Y cuando uno entiende su valor, algo dentro cambia. La resiliencia deja de ser silencio y se convierte en valentía. Es curioso cómo el abusador casi nunca se da cuenta de que está siendo observado. Nora seguía con su teatro de dueña de casa, sin saber que cada acto estaba siendo documentado. Lo que ella creía tener bajo control estaba a punto de volverse en su contra. Porque la vida cobra, siempre cobra, y cuando menos se espera, la consecuencia llega, certera, implacable y lista para enseñar. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Café amargo, silencio tenso, tareas distribuidas con frialdad, pero Elvira se despertó con un brillo diferente en los ojos. Ese brillo de quien sabe que la verdad revelada está cerca. Mientras limpiaba la cocina, apretó discretamente el botón de la cámara escondida. Era la última grabación que necesitaba. Su determinación ahora tenía pruebas. Esa tarde Nora se irritó porque el piso no estaba como ella quería. Elvira escuchó otro sermón, otra dosis de humillación, pero esta vez no bajó la cabeza, no lloró, no tembló. Simplemente miró a su nuera con ojos firmes, como quien lleva la justicia emocional en los hombros, y dijo, con voz serena, «Ya basta, tengo todo grabado». Nora rió fuerte, con burla. Le parecía imposible que aquella señora frágil se hubiera atrevido a enfrentarla. «¿Tú crees que alguien va a creerte?», dijo, llena de arrogancia. No sabía que Elvira ya había enviado copias de los videos y anotaciones a una amiga abogada. Esa era la vuelta.
porque a veces la resiliencia necesita estrategia para transformarse en libertad. Cuando los videos salieron a la luz, la familia quedó en shock. El esposo de Nora, que antes guardaba silencio, se quedó sin palabras. La hija, que había naturalizado todo, finalmente entendió lo que su abuela soportaba. El impacto fue total. Las consecuencias llegaron como una avalancha: vergüenza, culpa, arrepentimiento. Y Nora por primera vez tuvo que enfrentar lo que se negaba a ver. La comunidad también reaccionó. Elvira no quería venganza, sino justicia. Participó en grupos de apoyo, compartió su historia en círculos de conversación para mujeres que vivían algo similar. El impacto fue tan grande que llegó a ser invitada a hablar en una radio local. Su relato se convirtió en ejemplo de empoderamiento femenino, de valentía silenciosa que grita más fuerte que cualquier ofensa. Nora intentó justificarse. Dijo que estaba estresada, que no fue con mala intención, que no siempre era así. Pero el daño ya estaba hecho, porque cuando la verdad se muestra sin filtros, no permite escapatoria. Las lágrimas de Elvira se habían transformado en voz, y la voz, cuando toma forma, exige justicia emocional y reparación. Solo en ese momento Nora empezó a entender, no de inmediato ni de forma mágica, pero el dolor de ser confrontada con sus propios actos hizo que algo en su interior comenzara a quebrarse, porque enfrentar la verdad duele, pero también cura. La lección de vida llegó como una avalancha. Nadie escapa de las decisiones que toma repetidamente. Poco a poco Nora comenzó a evitar los espejos, no por el cabello despeinado o el maquillaje corrido, sino porque no soportaba lo que veía. La imagen de alguien que maltrató a quien solo quería paz. Ese dolor interno, ese profundo malestar, era el inicio del cambio de actitud, porque el primer paso para cambiar es avergonzarse sinceramente de lo que se ha sido. Elvira, por otro lado, encontró alivio. Comenzó a sonreír más, a caminar con la cabeza en alto. Participaba en actividades comunitarias, intercambiaba recetas, leía libros sobre resiliencia y fuerza interior. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de propósito. Y cuando el dolor encuentra dirección, nace una nueva forma de vivir, una forma donde el respeto es innegociable. El ciclo de dolor se estaba rompiendo. Pero lo más hermoso era notar que, en el fondo, esta historia aún tenía algo que enseñar. Porque la justicia, aunque tarde, llega. Y cuando llega, invita a todos a una elección: permanecer en la oscuridad o seguir hacia la luz de la redención. Y para Nora, esa invitación aún estaba sobre la mesa. Después de que la verdad salió a la luz, Nora no pudo seguir huyendo de sí misma. Las grabaciones, las miradas de su hija, el silencio del esposo, todo gritaba lo que ella evitó escuchar por tanto tiempo. Fue ahí cuando comenzó el verdadero proceso de redención. Y mira, si hay un camino largo y lleno de curvas en la vida, es ese, el del cambio. Pero también es uno de los más transformadores. Nora empezó a buscar respuestas. Comenzó a asistir a terapias, a leer libros sobre justicia emocional y relaciones familiares. Mujeres que corren con los lobos fue uno de ellos, duro, simbólico, revelador. Allí comenzó a entender que su rabia venía de heridas antiguas, que el maltrato familiar que ella perpetuaba, en parte, también lo había vivido. La mayor lección de vida llegó cuando su hija, aún pequeña, dijo: «Mamá, la abuela ahora sonríe más cuando tú no estás en casa». Esas palabras perforaron su pecho como ninguna acusación jamás podría. Fue como un espejo inocente reflejando todo lo que ella negaba. A partir de ahí, Nora supo, necesitaba hacer las cosas de forma diferente, y hacerlo de verdad. Pidió perdón, pero no una disculpa vacía, de esas que se dicen solo para aliviar la culpa. Fue un perdón sincero, acompañado de cambio. Comenzó a dividir las tareas, a escuchar más y a respetar los límites de Elvira. Descubrió que la empatía no es un don, es una elección, y como toda elección requiere práctica diaria. Con el tiempo, Nora empezó a cocinar con su suegra, no por obligación sino por afecto. Se sentaban a conversar, reían de recuerdos antiguos, intercambiaban ideas sobre cómo educar a la hija. Era como si estuvieran reescribiendo su propia historia. La fuerza interior de Elvira ahora se sumaba a la de Nora, y donde antes había guerra, pasó a haber alianza. Claro, no fue fácil. Reconstruir algo que fue roto exige determinación y humildad. Hubo recaídas, días difíciles, miradas desconfiadas, pero la constancia venció. Y sabes una cosa, cuando alguien se dispone a cambiar de verdad, hasta el universo parece colaborar. Las puertas se abren, los corazones se ablandan y el tiempo cicatriza lo que parecía imposible.
Elvira, por su parte, enseñaba con paciencia. Hablaba de sus dolores, pero también de su fe. Mostró a Nora el poder del silencio maduro y de la palabra justa en el momento justo. Se convirtió no solo en suegra, sino en mentora. Y la hija de Nora, ahora ya mayor, decía con orgullo: mi mamá y mi abuela son mejores amigas. Eso, amigo mío, es empoderamiento femenino de verdad. Nora aprendió que la resiliencia no significa soportarlo todo en silencio. Significa resistir con propósito y actuar con sabiduría. Hoy, ella aconseja a otras mujeres a reconocer sus propios patrones tóxicos y romperlos. Participa en encuentros comunitarios, comparte su historia, inspira. Porque quien un día causó dolor, también puede causar sanación, siempre que elija el camino de la redención. Y así es como la vida enseña, con caídas, reflexiones y nuevos comienzos. A veces necesitas perder el control para encontrar el rumbo correcto. A veces lo que parecía el final es solo el inicio de algo más grande. Nora lo descubrió. Descubrió que cambiar no te hace débil, te hace libre. Y cuando la libertad viene con cambio de actitud, es irreversible. Y ahora, cada vez que alguien le pregunta si se arrepiente, Nora responde sí. Pero hoy uso ese arrepentimiento como escalera, para subir, para enseñar, para amar. Y eso es lo que importa al final de cuentas, transformar dolor en lección, orgullo en puente e historia en esperanza. Porque todo dolor puede ser el inicio de una nueva historia, siempre que estemos dispuestos a reescribirla. Y ahora dime, ¿cuántas Elviras existen por ahí, calladas, invisibles, soportando el peso de un hogar que no las respeta? ¿Cuántas Noras siguen descargando sus frustraciones sin siquiera notar el daño que causan? Esta historia no es solo sobre una suegra que lo grabó todo, es sobre lecciones de vida que muchos se niegan a ver hasta que es demasiado tarde. ¿Qué estás tolerando en silencio? ¿O qué estás haciendo con el poder que tienes en tus manos? ¿Lo estás usando para sanar o para herir? El cambio de actitud comienza dentro de nosotros. Y tal vez, solo tal vez, tu giro comience ahora. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar o despertó algo ahí dentro, compártela con alguien que necesite escuchar esto. Y claro, suscríbete al canal, deja tu like, activa las notificaciones y ven con nosotros a aprender más sobre empatía, justicia emocional y todo aquello que transforma el dolor en fuerza. Porque aquí no solo contamos historias, transformamos vidas, una verdad a la vez.